¿ok? En el extremo de esa curva de indiferencia. Quiere decir que tú tantito que le bajes al ingreso, ya no vas a tocar ninguna. Entonces quiere decir que no hay forma de ahorrar, ¿sí? Con ese nivel de ingreso. El nivel de ingreso o el ahorro, ¿qué significa? Tú tienes 120, ¿ok? Tú tienes 120, ahí está acá. Tú alcanzas un nivel o una cesta óptima, ¿sí? La finalidad del ahorro es que tú puedes ahorrarte 20 pesos, pero cuando baja esa recta, sigue siendo tangente a una de todas las opciones que tienes de la curva de indiferencia. ¿Me explicó? Que es como, te lo voy a mostrar al revés. Es decir, tú tienes aquí una cesta óptima, ¿ok? En el que alcanzas el nivel de satisfacción 3, ¿ok? Si a ti te preguntaran, ¿puedes ahorrar con ese nivel de satisfacción? Es decir, con ese nivel de ingreso, es buscar una nueva cesta óptima, ¿ok? Pero con menos o utilizando menos ingreso, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que es como si bajara de los 610 de ingreso que tengo, ¿ok? Que ahí está acá, que alcanzo el nivel 3, puedo llegar a una nueva cesta óptima. Sin embargo, ¿qué significa? Claro, tu ahorro, ¿ok? Estás pasando del nivel de satisfacción 3 al nivel de satisfacción 1. Pero a pesar de que tú estás reduciendo, tú estás optimizando también tus recursos, claro, pero te estás ahorrando ¿cuánto? O sea, de 610, ¿sí? Te estás ahorrando casi el 40% de tu ingreso. Claro, ese nivel, ese ahorro, pues te está llevando a que alcances un nivel de satisfacción mínimo, sí, pero estás ahorrando, ¿ok? Entonces, eso era lo que te preguntaban acá. Sin embargo, si tú reduces los 120, tú ya no alcanzas ningún nivel de satisfacción. Por eso no hay ninguna forma de que puedas ahorrar, ¿ok? Con ese nivel de presupuesto. Ah, ok, maestra. Y por ejemplo, bueno, pasando al F, eh, ¿cómo yo puedo ver, o sea, el presupuesto que necesito? Yo iba a usar la fórmula, pero para, pues, como tantearle, pero No, aquí era todo gráfico, por eso te digo, cuando tú formulas todo, ve como ok, de entonces, 120, tenemos ¿ok? el cuarto Vas ejercicio subiéndole, que es, ¿ok? nos Vas decía, era muy subiéndole similar y al ejercicio que ¿qué se va hicimos haciendo? Se va cuando desplazando tu iniciamos recta con presupuestaria, este ¿sí? concepto Entonces de vamos a costo de ponerle oportunidad. 800. En 800, bueno, a pesar de que ya alcanzas todo, ¿ok? No es óptimo. Entonces tú lo que vas viendo es la pendiente que tiene tu nivel de ingreso. Por eso le vas bajando y lo que quieres es, pues, así nunca vas a encontrar un punto, ¿ok? Si tú te das cuenta, nunca vas a encontrar un punto tangente por la pendiente que tiene tu recta presupuestaria. Quiere decir que este pedacito, por la pendiente, puede que en algún punto de estos sea tangente. Y eso es lo que tienes que buscar, pero todo era gráfico, ¿sí? Para que sea más rápido. Entonces, Ah, ok, vamos a bajarle a gráfica. 6. Exacto, 650. Bueno, ya vi que 600, ¿ok? No alcanza. Entonces está entre 650 y 600 y 600. 630, 620, ¿ok? Y cuando llegas a 610 es donde converge. ¿Me explico? Que eso era lo que tenían que hacer, era jugar todo pues con sus fórmulas. Por eso es importante trabajar. Ojo, en aquella pregunta que te dicen, ¿cuáles son todas las combinaciones, ok, con las cuales agoto mi presupuesto? Entonces, ustedes destinaban todo el ingreso, o sea, encontraban el extremo, ¿no? Los extremos. Ah, pues todo mi nivel de ingresos entre el precio de X, todo mi nivel de ingresos entre el precio de Y, que solo te va a dar 0, 5 y 5, 0.
Pero si yo les llegase a preguntar cuáles son todas las combinaciones con las cuales agotas presupuesto, básicamente son todas estas, ¿sí? Que trabajas con tu fórmula de ingreso. Maestra, ¿y en todas tenemos que poner todas las combinaciones o podemos poner como que los extremos? Lo que pasa es que los extremos, o sea, si tú ponías directamente, no podías mover, o sea, aquí tu modelo no se iba a poder mover, ¿me explico? Si tú solo lo graficabas con los extremos, ¿ya? Entonces no ibas a poder mover. Si yo si yo Okay. solo grafico esto, ¿ok? Aunque tú le cambiaras acá, se iba a quedar igual, porque no tienes la función, ¿ya? Por eso en este ejercicio era nada más, digo, era como trabajar nada más, era como construir una función, ¿ok? O el modelo con base en tus fórmulas en Excel, ¿sí? Eso era pues Okay. básicamente la razón de ser de este ejercicio, ¿ok? Y, maestra, vamos a ir uno por uno, si nos dará tiempo. Es que tengo una duda con el último. ¿Qué último? El 10, que es Ah, no, ya me voy a pasar a demanda, a elasticidad. Ok. Maestra, si tenemos dudas, ¿le podemos preguntar ahorita? Yo tenía una duda del 6. Por eso yo conforme voy avanzando. Sí, ahorita conforme vaya avanzando, si ya estoy en el ejercicio, pues ya me interrumpen ahí, ¿dale? O sea, me alzan la manita. Gracias, maestra. Vamos al siguiente ejercicio que ya es demanda. Bueno, era trabajar con la función que nos daba ahí. Ahí nada más era recordatorio de, recordemos que la variable independiente pues es la cantidad demandada y la variable, perdón, el precio, y la variable dependiente es la demanda. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pues nada más sustituir, encontrar la cantidad, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Que en la función te dicen que, pues, no solo depende del precio de la carne, sino también depende del precio del bien sustituto, sino también depende de tus niveles de ingreso, ¿sí? Entonces, básicamente, pues era sustituir. Es nada más para que ustedes se den cuenta que cuando trabajamos con funciones, o esta ecuación es una función. ¿Qué nos quiere decir? Que existen varios factores por los cuales va a estar determinada esta cantidad. Entonces aquí pues nada más teníamos que pues graficar la curva de demanda. Acuérdense que el precio o en la variable en el eje X, y la cantidad en el eje X. ¿Okay? El siguiente ejercicio era de pues desplazamientos. Ahí nada más desplazamientos. El ejercicio 6 y 7 era muy similar. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Acuérdense que vimos todos aquellos factores que van a provocar o movimientos sobre la curva o desplazamientos, ¿sí? Maestra, en ese yo tengo una duda. Dime. Ya ve que cuando disminuye el precio de un bien complementario, pues aumenta la demanda. Pero ya ve, o sea, ¿cómo puse la gráfica pues que se desplaza, ¿no? Pero el precio, o sea, sé que no se necesita datos, pero sí se desplaza así nada más, o sea, solo es moverlo y ya, porque digo, el precio nuevo, pues se vería como que el precio aumenta, ¿no? Si tuviera datos. No, porque ojo, aquí los datos que tú estás, es decir, esto representa la demanda del mercado del bien X, ¿ok? El mercado del bien X está relacionando la variable de cantidad demandada del bien X y el precio del bien X, ¿ok? Entonces, quiere decir que si te están diciendo que varía, no sé si incrementa el precio del bien relacionado, que ya dijimos que causa desplazamiento, ¿cómo lo voy a interpretar? Bueno, si está incrementando el precio del bien relacionado, si es sustituto, ¿okay? Quiere decir entonces
que va a provocar un incremento de toda la demanda del bien X. ¿Cómo lo interpreto? Ojo, el precio del bien X no se movió, quien se movió fue el otro bien. Por eso provoca un desplazamiento. Y te dice, a estos precios a los cuales, ¿sí? Antes yo estaba dispuesto a consumir estas cantidades, ¿ok? Al incrementar el precio del bien relacionado, ¿ok? Hizo que la demanda del bien X incremente, pero esos precios no cambian. Por eso dices, a esos mismos precios, al incrementar la demanda, indirectamente significa también un cambio en la cantidad demandada. Ahora estoy dispuesto a esos mismos precios a consumir más. ¿Por qué? Por un incremento del bien sustituto, del precio del bien sustituto. ¿Ya? No tiene nada que ver con este. Ahora, diferente fuera. El precio del bien X estaba aquí inicialmente. Incrementa el precio del bien X a este. El precio, por eso dijimos que causa un cambio directo en la cantidad demandada. ¿Qué significa un cambio directo? Que al subir el precio, disminuye la cantidad demandada. ¿Sí? Maestra, una duda. Entonces, el único que provoca un cambio en la cantidad demandada, o sea, que ese desplazamiento, ¿no? Sobre la curva es si el precio baja o sube, ¿no? El mismo bien. Un movimiento sobre o un desplazamiento. Un movimiento sobre. Solo el precio del bien y un desplazamiento todos los demás factores que vimos. Un desplazamiento es toda la curva de demanda, ya sea o incrementa o disminuye, que es esta otra, ¿sí? Un movimiento sobre la curva, como lo acabamos de ver acá, solo lo causa cambios en el precio del mismo bien, ¿sí? Por eso en el ejercicio donde, bueno, vamos a cambiarle el nombre al bien X, ahora se llama helados, ¿sí? Si te dice que el precio del helado incrementa, es un cambio del precio del mismo mercado que se está analizando, ¿ok? Si te está diciendo que el precio de las paletas heladas cambia, esto es un bien relacionado a este, pero no es la curva de demanda de las paletas heladas que estamos analizando, ¿sí? Por eso provoca un desplazamiento. Quiere decir que con un desplazamiento los precios del mismo bien permanecen sin cambio, porque quien cambió fue el precio del otro bien, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, gracias. Bien, ¿hay alguna duda con respecto a desplazamientos para irnos directamente a elasticidad? ¿No? Bueno, vámonos entonces a los ejercicios de elasticidad que nos decía la empresa donde vende dos productos, ¿ok? La empresa donde nos dice que produce dos bienes, ¿ok? Lo mismo, para que se nos haga fácil, expreso los datos, ¿ok? Me piden elasticidad cruzada. Esa es una incógnita. ¿Qué necesito para la elasticidad cruzada? Variación porcentual de cantidad de un bien y variación porcentual del precio de otro bien. Por lo tanto, tengo cantidad de X1, de X2, precio de Y1 y precio de Y2. Entonces, conforme vamos leyendo, nos dice que cuando varía el precio de un bien, ¿ok? Del bien A, varía la cantidad del bien B, ¿sí? Entonces, nos dice que cuando pasa de 20 a 30,
antes, cuando estaba en un precio de 20 el bien A, se consumía 400 unidades de B, ¿sí? Cuando incrementan el precio de A, disminuye el precio de A a 20. ¿Por qué? Porque lo que quiere donde es vender más, ¿ok? Acuérdense que, ¿por qué quiere vender más del otro bien? Porque, pues, a menor precio, mayor cantidad. Sin embargo, cuando hace eso, ¿ok? Cambia la cantidad demandada del otro bien. Y por eso nos dice disminuye en 80 unidades, 400 menos 80, 320. Aplico lo mismo, la misma fórmula, ¿ok? Cambio de X, es decir, Q2 menos Q1 entre Q1, entre precio 2 menos precio 1 entre precio 1. Quiere decir el resultado, que es 0.6, que a la hora de interpretar es, al disminuir el 33% del precio del bien B, A, disminuyó la cantidad del producto B en 20%, ¿sí? Una elasticidad cruzada. Por lo tanto, nos da positivo. Por lo tanto, son bienes sustitutos, ¿sí? Estamos. De ahí nos vamos al segundo ejercicio de elasticidad que nos dice un aumento del 12% en el precio del jugo de naranja, que era muy parecido al que hicimos en la práctica. Un incremento del jugo de naranja provoca pues variaciones en la cantidad demandada de naranja y también en la cantidad de otro bien, ¿no? Entonces, lo mismo, expreso datos, ¿ok? Y aplico la fórmula. Elasticidad precio de la demanda es la variación de la cantidad de un bien entre el precio de otro bien. Valor agregado nos da mayor a 1, por lo tanto tiene una demanda elástica y es un bien de lujo. Y con respecto a la elasticidad cruzada, nos da positivo, por lo tanto son bienes sustitutos. ¿Okay? Claro, al incrementar el precio, pues va a incrementar la demanda del otro bien. ¿Okay? Por eso son bienes sustitutos. Y el último ejercicio que nos decía, suponga que en Estados Unidos el coeficiente, te dan el coeficiente de elasticidad, ¿ok? Y nos piden elasticidad precio de la demanda. Es decir, pero ojo, nos dan ya la elasticidad precio, nos dan la cantidad 1, nos dan el precio 1, ¿ok? Y nos preguntan, ¿cuál sería la nueva demanda si el precio aumenta 18? Hay dos formas de hacerlo, ¿ok? La forma larga, la forma corta. La forma corta es, voy a calcular la variación porcentual de la cantidad. Es decir, voy a trabajar con el coeficiente y con la variación del precio para que mi incógnita sea la variación de la cantidad. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente multiplicar el coeficiente de menos 0.25 por la variación del precio. ¿Quién es la variación del precio? Pues precio 2 menos precio 1 entre precio 1. ¿Ok? Y este es el resultado de cuánto debe de variar la cantidad. Es decir, de 38 millones, al incrementar el precio tendría que disminuir la cantidad. ¿Ok? ¿Cuánto significa 7.14% de 38 millones? Pues significan 2.71 millones. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le tengo que restar, ¿ok?, a los 38 millones. Por lo tanto, el resultado nos da 38 menos, o en este caso más, para que se reste 2.7, nos da 35 millones 290 y tanto mil. Si quieren expresarlo directo, digo con valores reales,
multiplicamos 38 millones por, no, esto, 38 millones por... Maestra, entonces hizo como un despeje o algo así de la formulita que tenemos. Y ese valor, al final la variación de la cantidad que nos da, ¿qué teníamos que hacer? Es la que le aplicas a tu valor inicial. La variación, o sea, cuando despejó, le dio el 7.14, el menos 7.14. Esa es la variación porcentual, exacto. De si cantidad. incrementa el precio, tiene que disminuir 7.14% estos 38 millones. ¿Y ese 7.14% qué le hago? Con la cantidad. Dime tú qué le harías. Pues se le resta, ¿no? Pero tendrías que saber cuánto equivale 7% a 38 millones. Ok, tenemos que pues sacarnos la cantidad. Solo multiplicas 38 millones por 7.14 para saber cuánto significa. ¿Sí? Okay. ¿Qué es lo que les puse acá? 38 millones por 7.14 entre 100. ¿Sí? Tiene que disminuir, va a disminuir en esto. 2.713.000. ¿Sí? Y eso se lo resto a lo que tenemos, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y ya entonces esa sería nuestra cantidad demandada. Esa era la cantidad. Ahora, hay otra fórmula en la que, pues como nos están dando todo desglosado, pues mi cantidad, ahí está acá, quien va a ser mi incógnita, porque es lo que me están preguntando, ¿cuánto es ahora la cantidad demandada? Mi Q2 es mi incógnita. Tendría que despejar a la Q2, que es la fórmula más, esta es la fórmula corta, la corta y la más fácil, ¿sí? La larga, pues es primero sacar la variación porcentual y luego determinar cuánto es la variación, o sea, cuánto significa en valor nominal del valor inicial y restárselo. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, cualquiera de las dos formas nos debe dar lo mismo. Y luego nos preguntaban en qué porcentaje se incrementa el gasto, ¿sí? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Acuérdense que el gasto se saca, o el ingreso total, se saca de multiplicar precio por cantidad. Entonces, tenemos un precio inicial de 14 y se consumían 38 millones. Y al subir a 18, ahora se consumen estos. Entonces, nada más multiplico precio por cantidad y saco la variación. ¿Cómo saco la variación? El gasto total 2 menos el gasto total 1 entre el gasto total 1. ¿Sí? Quiere decir que varió en 19.4 el gasto total. ¿Sí? O con que solo me pusiera, pues ese era antes el gasto y este era ahora el nuevo. Ustedes ya saben, ¿sí? Con base en esa información que pusimos en el Word, si es una demanda inelástica, el incremento del gasto, perdón, el incremento de un precio incrementa el gasto, ¿sí? Eso es justamente con respecto al gasto, es justamente lo que hoy al menos podemos reflexionar los consumidores con lo que está pasando con la inflación. O sea, la canasta básica, que sabemos que son bienes de primera necesidad que tienen una demanda inelástica, nos dice que cuando el precio incrementa, ¿sí?
Cuando hay un incremento de este precio, ¿qué le pasa al gasto? Incrementa, ¿sí? Y eso es la forma en cómo nos perjudica la inflación, porque los precios siguen incrementando sobre la canasta básica y significa que gastas más. Quiere decir que si gastas más, al tener el mismo nivel de ingresos, tienes que acoplarte y tienes que reducir muchas cosas. Por eso la inflación merma, ¿sí? La satisfacción, porque esto es lo que significa. Cuando incrementan los precios, el gasto incrementa. Y si los ingresos siguen siendo los mismos, pues por lo tanto tienes que reajustar, obviamente, todos tus gastos a los diferentes componentes de tus necesidades, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que sucede en este ejercicio. Al ser una demanda inelástica, comprobamos, multiplicamos precio por cantidad, antes gastábamos esto y ahora esto es lo que se gasta, ¿sí? Y ese era todo. Entonces, la fórmula ingreso total es igual al gasto total, ¿no? Entonces, ¿Sí? el precio por la cantidad demandada, el otro precio por la otra cantidad demandada, y eso lo dividimos. Eso es una más variación porcentual. Acuérdense que la ecuación de variación porcentual es, en términos generales, valor final menos valor inicial entre valor inicial, o valor final entre valor inicial menos 1%. Cualquiera de las dos formas nos va a dar la variación porcentual de cualquier indicador. ¿Ok? Ok, jovenazos. Y básicamente pues es todo lo que vamos a abarcar en el examen. Y nada más indicaciones. Bueno, en el caso de ustedes, la próxima semana podemos comenzar un poquito desfasados, digo, para que les dé tiempo. Podemos comenzar 7:30 el examen dura 1 hora y cuarto, ¿ok? Les voy a tratar más o menos de explicar ahorita cómo es que quiero que cuando llegue ya estén acomodados. Dime, May Santos, levantaste mano, ¿qué pasó? Después de lo que me quedé en duda, ¿cómo salió el porcentaje en el de... Ahí en el de los barriles? Es que... ¿Qué porcentaje? Sacamos 2 porcentajes. Más bien el de la pregunta B, sí me quedé con la Si es duda. una variación porcentual, ok, acabamos de decir, valor final menos valor inicial entre valor inicial por 100. Esto es lo mismo que aplican cuando sacan la variación porcentual de la cantidad o del precio, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, pues específicamente estamos hablando de elasticidad de la demanda. Pero siempre que apliques esta fórmula, siempre nos va a dar una variación porcentual, ¿sí? El valor actual menos el valor antiguo, o el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial. ¿Sí? Así sacamos la variación. Bien. Ok, gracias. Ok. Para la próxima clase, entonces, empezamos 7:30 puntuales. ¿Ok? Una vez que yo ya entre al salón, ya no permito acceso a nadie.